Buenos días a todos. En primer lugar, bienvenidos a este workshop sobre el uso de hidrógeno renovable para generación eléctrica, aplicación, ¿se oye? Aplicación que está ganando cada vez una relevancia creciente en el debate energético europeo y, por lo tanto, un lugar cada vez más importante en las decisiones de inversión, planificación e innovación en los próximos años, ¿vale? Únicamente indicar que el uso del hidrógeno renovable para generación eléctrica es complementario y adicional a los objetivos marcados en la transposición de la Red 3 para movilidad y transporte. Y sin mayor dilación voy a dar paso a la directora general de Ingeniería, Tecnología y Digitalización, Susana de Pablo García, para que abra esta jornada tan interesante. Buenos días a todos y muchas gracias, Igor. Y gracias a nuestros ponentes de hoy que han tenido la cortesía de acompañarnos en este workshop que espero que sea del interés de todos vosotros. Me gustaría empezar recordando algo que a veces damos por hecho. Hoy disfrutamos de uno de los sistemas energéticos más seguros y más robustos de Europa, y esto no ocurre por casualidad. Ocurre porque durante décadas hemos construido infraestructuras robustas y también porque tecnologías como los ciclos combinados han aportado flexibilidad y respaldo necesario para garantizar el suministro cuando el sistema lo ha necesitado. El pasado año, de hecho, volvió a demostrarse, ¿no? La demanda de gas natural para generación eléctrica creció de una forma muy significativa hasta los 100 gigavatios hora año, gran parte por la operación reforzada que puso en marcha Red Eléctrica como consecuencia del blackout. Y además, durante precisamente este episodio, el cero eléctrico del 28 de abril, pues las infraestructuras gasistas y los ciclos combinados fueron determinantes para recuperar el sistema eléctrico en un momento pues especialmente crítico como pudimos vivir todos nosotros, ¿no? Y esto es importante. Esto es algo que damos por sentado porque todos los días nos levantamos, tenemos energía, tenemos luz, tenemos gas y lo damos por sentado y no recabamos en que es algo muy importante. Aquel día me recordó que la transición energética solo será un éxito si somos capaces de mantener en todo momento la seguridad de suministro. Y este sigue siendo nuestro principal compromiso. Ahora bien, también sabemos que el sistema energético está cambiando. Europa avanza hacia un modelo cada vez más electrificado y con una mayor penetración de energías renovables. Es una evolución necesaria, pero también implica nuevos desafíos. Un sistema con más renovables necesita más flexibilidad, necesita almacenamiento de larga duración, necesita capacidad de respuesta y necesita tecnologías que aporten firmeza cuando las condiciones del sistema lo requieran. En este contexto, el hidrógeno renovable empieza a desempeñar pues, un papel diferente del que venimos publicitando en los últimos años. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía lo plantea de forma clara en su informe Electricity 2026. El crecimiento de las energías renovables hace necesario integrar soluciones como el hidrógeno renovable como una tecnología con potencial para el almacenamiento estacional de energía. No es solo un vector para descarbonizar determinados sectores industriales o el transporte pesado, como venimos diciendo hasta ahora. También puede convertirse en una herramienta para reforzar la resiliencia del sistema eléctrico y permitir que los ciclos combinados evolucionen hacia una generación completamente descarbonizada. Y además no hablamos de una posibilidad lejana. Países como Alemania ya están dando pasos muy decididos. En mayo del 26, hace nada, el gobierno alemán acaba de aprobar el borrador para subastas de nueva capacidad de respaldo, principalmente mediante ciclos combinados. Las primeras licitaciones están previstas para el 8 de septiembre y el 22 de diciembre de este año, cubriendo 9 gigas de capacidad de largo plazo, orientada a asegurar el suministro durante periodos prolongados de baja generación renovable. Es más, este programa de nueva capacidad de respaldo exige que los nuevos ciclos combinados sean hydrogen ready y puedan operar en futuro con hidrógeno al 100%, en línea con el objetivo alemán de neutralidad climática de 2045.
También en España estamos avanzando en esta dirección. El 24 de junio, hace algo menos de un mes, el Gobierno aprobó el Real Decreto 530-2026, que establece el marco para la renovación de 1.200 megavatios de cogeneración industrial mediante 2 subastas de 600 megavatios previstas, una en el 26 y otra en el 27. Entre sus requisitos, las nuevas instalaciones que consuman gas natural deberán estar preparadas para consumir al menos un 10% de hidrógeno renovable. Es una señal clara de hacia dónde está evolucionando nuestro sistema energético. Pero me gustaría insistir en una idea. Cuando hablamos de generación eléctrica con hidrógeno, no podemos mirar únicamente a la turbina. La turbina, como no, es imprescindible, pero por sí sola no resuelve el problema. Necesita una cadena de valor completa detrás. Necesita producción de hidrógeno renovable, almacenamiento, transporte mediante infraestructuras adecuadas, regulación, estándares técnicos y unas condiciones de operación que garanticen la seguridad y la competitividad. Porque el hidrógeno no llega solo hasta una central eléctrica, necesita un ecosistema completo para hacerlo posible. En este workshop, precisamente, vamos a conocer los avances tecnológicos que se están desarrollando los principales fabricantes para operar con porcentajes crecientes a hidrógeno hasta alcanzar el 100%. Vamos a conocer los avances, pero además vamos a escuchar experiencias reales, otro factor que es determinante. Esto, en mi opinión, tiene un gran valor, porque el sector necesita cada vez menos declaraciones de intenciones y cada vez más proyectos funcionando. Solo así podremos avanzar con la rapidez que exige la transición energética y con el rigor que exige una infraestructura crítica. Por eso encuentros como el de hoy son tan importantes, porque reúnen actores clave que forman parte de esa transformación, porque permiten compartir conocimiento y porque la transición energética no se construirá desde compartimentos estancos, como todos sabemos muy bien. Se construirá conectando capacidades, innovación, industria e infraestructuras. Permitidme terminar con una última reflexión. Creo que el hidrógeno renovable ha dejado atrás la etapa de las grandes expectativas. Ahora comienza una etapa mucho más exigente, la etapa de la ejecución. La etapa en la que tendremos que demostrar que las tecnologías funcionan, que podemos reducir costes, que somos capaces de desplegar infraestructuras, de escalar proyectos y de construir modelos de negocio sostenibles. Y en generación eléctrica, pues esta exigencia es todavía mayor, porque estamos hablando de una función esencial para cualquier país, garantizar que la electricidad está disponible cuando se necesita. Al fin y al cabo, los ciudadanos no nos preguntarán si una turbina funciona con gas natural o con hidrógeno. Nos pedirán algo mucho más sencillo, y es que cuando pulsen su interruptor hay electricidad. Que esa electricidad sea cada vez más limpia y que siga siendo segura y asequible. Este es en realidad el propósito, pues, de todos nosotros, ¿verdad? Porque la transición energética no consiste únicamente en incorporar nuevas tecnologías. Consiste en construir un sistema energético capaz de seguir ofreciendo aquello de lo que nunca podemos prescindir: la seguridad de suministro, la competitividad para nuestra industria y la sostenibilidad. Estas tres dimensiones tienen que avanzar siempre juntas. Estoy convencida de que las experiencias que escucharemos a continuación nos ayudarán a entender mejor dónde estamos, qué avances se están produciendo y cuáles son los siguientes pasos para que el hidrógeno renovable se consolide como una solución real para nuestro sistema energético. Muchísimas gracias y ahora sí damos comienzo a la mesa redonda. Buenos días a todos. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, Enagás, por darnos la oportunidad de contaros algunas cosas hoy sobre hidrógeno en generación eléctrica. Abro yo la mesa redonda. Antes de presentar a los ponentes, si me permitís, voy a hablar 5 minutos de algunos temas técnicos que distinguen las centrales de ciclo combinado, las centrales de producción de energía de gas natural, de las de hidrógeno. Ya tenemos proyectos donde las turbinas queman hidrógeno junto con gas natural, mezcla 100%. Y sí os quiero contar muy rápido lo que nos hemos ido encontrando cuando hemos empezado con los diseños de estas centrales. La primera vez que nos dicen a cualquiera, yo creo, que hagamos una planta de hidrógeno, de una central de generación eléctrica de hidrógeno,
lo primero que pensamos es, bueno, pues si tenemos una turbina de gas a la que llega una tubería de gas, habrá que poner al lado otra de hidrógeno, igual, y ya está. Las conectamos al final, las metemos en la turbina y fuera. Enseguida salimos de nuestro error, no es tan sencillo. Uno de los condicionantes más importantes es el espacio. El hidrógeno mucho más ligero que el gas natural, mucho menos denso. Para la misma masa de gas necesitamos aproximadamente, números muy gordos, 7 veces más volumen de hidrógeno. Esto no significa, por suerte, que necesitemos 7 tuberías, igual que la de gas natural que llega, 7 de la misma capacidad de hidrógeno, porque el hidrógeno tiene más poder calorífico, el doble más o menos. Pero aún así son 3,5 veces. Hablamos de una relación de 3,5 que hace que necesitemos más tuberías, de mayor capacidad comparado con gas natural. No solo tuberías, necesitamos también más equipos, precalentadores, filtros, medidores. Todo esto necesita espacio, compresores, equipos muy complicados, equipos caros, equipos grandes. Ya no necesitamos solo uno, el equivalente a uno, necesitamos el equivalente a 3, 3 y pico. Ojo a las distancias de seguridad con los compresores, ojo a las distancias ATEX, ojo al ruido. Si tenemos en la planta problemas de ruido, pues es otra cosa que hay que tener en cuenta. En resumen, la gente de implantación está muy ocupada en las plantas de producción de energía con hidrógeno de todos estos temas que fueron nuevos en su día cuando empezamos con estos diseños. Además, no sé por qué todas las plantas de producción de energía, casi todos los ciclos combinados, nos empeñamos en ponerlos en sitios donde no caben. Si no cabe un ciclo combinado de gas normal, con todos estos equipos que hay alrededor, pues es un poco más difícil. Es un reto, pero se está haciendo. Las plantas además queman gas natural e hidrógeno. Necesitamos un equipo de mezcla, un blender, situado lo más cerca posible de la turbina de gas, donde ya no, de por sí no hay mucho espacio. Distancias de seguridad, de nuevo. Bueno, como digo, gente de implantación muy entretenida con este tema. Más características del hidrógeno pensando en turbinas y en ciclos combinados. Velocidad de llama para las turbinas. Nos lo contarán ahora los ponentes, los tecnólogos. Mayor velocidad de llama, mayor posibilidad de flashback, que la llama vaya hacia atrás dentro del quemador. Temperatura de llama también diferente comparado con el gas natural, más temperatura de llama. La temperatura de llama está directamente relacionada con la emisión, con las emisiones, con la producción de NOx. Pues los turbineros mucho trabajo tienen ahí también en controlar esa temperatura de llama, porque afecta directamente a la parte de catalizadores que hay en la caldera de recuperación, a los tanques de amonio, que en algunos casos también aumentan de tamaño, tenemos más tanques. Es un tema también interesante. Materiales, fragilización, pensemos en tuberías, también en la turbina. Habrá que estudiar si los materiales nos valen, qué cambios hay que hacer, qué mejoras. Habrá que aumentar el nivel de inspección. Ventilación también es un tema diferente para las turbinas. Bueno, no entro en detalle en la parte de las turbinas. Dejo a los tecnólogos que lo expliquen, que se lo saben perfectamente. ¿Alguna característica más del hidrógeno que afecte al diseño de plantas? Mayor velocidad de ascensión. Por ejemplo, esto es un tema curioso que no tenemos en cuenta la primera vez que hacemos los diseños, pero que hay que tenerlo. La ventilación probablemente tenga que ser mayor en la parte de arriba de los edificios por este tema. Hay rejillas cerca de la cubierta, pues que en ciclos de gas natural no estás acostumbrado a ver. Distancia a líneas de alta tensión, líneas eléctricas de alta tensión. Hay operadores, normativas o clientes directamente que piden que haya mayores distancias por estos factores. Dispersión, esto es un punto a favor del hidrógeno. Se dispersa más fácilmente, es más complicado que haya bolsas de gases combustibles.
No lo he mencionado antes con los NOx, otro punto a favor del hidrógeno es que no produce monóxido de carbono, dióxido de carbono, tampoco hidrocarburos no quemados. Esto sí es una ventaja que podemos aprovechar. Y luego hay otros dos retos importantes. Hay un reto importante del hidrógeno, es que el rango de inflamabilidad es mayor que el gas natural, la energía mínima de ignición también es muy baja. Bueno, pues esto hay que tener cuidado con ello. Hay que tener cuidado, pero tenemos en los ciclos combinados, desde hace muchos años ya, instalaciones de hidrógeno. Tenemos generadores refrigerados por hidrógeno, con lo cual no es una tecnología nueva, no es algo que no sepamos cómo manejar. Por otra parte, las normativas cada vez son más completas, cada vez tienen capítulos específicos dedicados al hidrógeno, cada vez cubren más condicionantes o más parámetros. Cuando empezamos hace tiempo, pues a lo mejor había normativas que no llegaban a ciertas cosas y tenías que un poco adelantarte a la normativa. Ahora ya no, las normativas son muy completas y lo conocemos bien. Esto hace que ya tengamos proyectos diseñados, nos presentará Luis luego casos de éxito, proyectos ya existentes, y varios otros proyectos en diseño más o menos avanzado, con lo cual la tecnología de hidrógeno para producción de electricidad, pues como decía Susana, estamos en fase de ejecución ya. Ya estamos en fase de empezar a ver centrales de hidrógeno produciendo pues sin ningún problema comparados con las de gas natural. No me extiendo mucho más, os presento directamente a los ponentes de la mesa. Tenemos para la mesa redonda primero Jazmín Nieto de Dios, de Siemens Energy, responsable de ventas de turbinas de gas y proyectos internacionales. Hola, Jazmín. Gracias. Y ha venido también Miguel Churiaque, de Ansaldo Energía, Country Manager España y Portugal. Siento con vosotros. Y si os parece, para comenzar la mesa ya directamente os hago la primera pregunta. La primera pregunta será: ¿qué grado de madurez tecnológica operativa veis que tiene esta tecnología de hidrógeno para producir energía eléctrica ahora mismo? ¿Y qué experiencias de las que tenéis, de las que estáis teniendo ahora, pueden ayudar a que se normalice un poco más el diseño de plantas con hidrógeno? Empezamos, Jazmín, si te parece. Estupendo, muchas gracias. Pues aquí. Bueno, muchas gracias a Enagas, muchas gracias por la apertura y por la introducción. Lo que comentas, yo aquí me gustaría distinguir, ¿no?, entre lo que es la... por aquí, no sé si se oye perfectamente. Sí, lo que es la madurez tecnológica y lo que es la madurez operativa, ¿no?, que comentabas. En cuanto a madurez tecnológica, desde el punto de vista tecnológico, pues es algo que tenemos resuelto. No es algo nuevo. Digamos que el hidrógeno no es algo nuevo. De hecho, en España, muchos de vosotros conoceréis, tenemos casualmente, o que yo no creo que sea casualidad, tenemos precisamente pues, uno de los proyectos pioneros en quemar hidrógeno, como es la central de Puertollano, que pues, ha estado durante décadas operando con gas de síntesis, con rico porcentaje en hidrógeno. Y bueno, esto demuestra pues, que es una experiencia acumulada de muchos años, a raíz también de esa central, en muchas otras centrales en el mundo. Entonces, no es algo nuevo quemar hidrógeno para generar electricidad. Claro, lo que sí tenemos es el tema de introducir este hidrógeno renovable, el coste del hidrógeno y el resto de, digamos, de hacer esta tecnología que sea operativa o que tenga esa madurez de mercado. Ahí es donde yo creo que tenemos que poner ahora el foco. Como decía Susana, pues estamos en el momento de ejecución
y ese es el reto que tenemos ahora por delante, ¿no? Yo lo enfocaría más bien ahí. Y bueno, para comentar alguna experiencia que tenemos reciente en otros tipos de centrales, como comentaba, pues, por ejemplo, en el entorno industrial tenemos un proyecto en Brasil, Braskem, en el que estamos quemando hidrógeno al 60% de forma media. Es una refinería. Y actualmente pues, hemos llegado a demostrar en este mismo emplazamiento pues, operaciones hasta el 88% de volumen en hidrógeno. Entonces es algo, digamos, que ya está funcionando en operación incluso comercial, ¿no? Como es en este emplazamiento desde hace ya varios años. Otra referencia interesante que tenemos en Francia, por ejemplo, tenemos un proyecto que es Power to Hydrogen to Power. En este caso, lo que hacemos es producir hidrógeno con nuestros electrolizadores, quemarlo al 100% en una turbina de nuestra tecnología también, y de esta manera también genera electricidad. Es un proyecto que lleva operando al 100% hidrógeno, que conseguimos la primera operación al 100% hidrógeno en el 2023, y que, bueno, pues están también grandes actores de la industria, Smurfit Kappa, Engie y otras empresas colaboradoras, participando. Entonces, digamos que el grado de avance en este momento de la tecnología pues va más rápido, por así decirlo, que lo que es el mercado comercial, ¿no? O la parte más comercial. Bien. Me llama la atención, los porcentajes son muy altos. Tenéis turbinas que queman mucho hidrógeno desde hace años, además. De nuevo, por el tema de las densidades, 50-50 en volumen, no es tanta masa de hidrógeno la que quemamos, pero tenéis turbinas del 88% en Brasil, del 100% en Francia, es prácticamente todo hidrógeno. Correcto, sí, sí. Así es, y lo que decimos, o sea, es operaciones en Francia sí que es un demostrador, pero en Brasil es un cliente y está en operación comercial, con su proceso normal, por así decirlo, ¿no? Porcentajes muy altos. Perfecto, Miguel, te doy la palabra a ti. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todo el mundo y quería dar las gracias a Enagas por coordinar este evento y por contar con Ansaldo Energía para esta mesa redonda. Antes de entrar en los detalles, me gustaría dedicar unas breves palabras a Ansaldo Energía. Ansaldo Energía es una empresa italiana, europea, con más de 100 años de historia y uno de los 4 principales fabricantes en el sector de turbinas de gas de gran potencia. Estamos refiriéndonos a las clases F, aproximadamente 350 megavatios, y las clases H, alrededor de 550 megavatios. Este último año, Ansaldo Energía ha obtenido una cuota de mercado de aproximadamente el 40% en la región de Europa, que es nuestro mercado natural. Y asimismo, damos servicio a aproximadamente el 12% de los ciclos combinados que hay actualmente instalados en España. En relación a esta primera pregunta, como tecnólogos, me gustaría centrar la respuesta en la turbina de gas, porque es en la turbina de gas donde se generan los mayores desafíos tecnológicos y donde pensamos que como tecnólogos podemos dar una respuesta de mayor valor añadido. En cuanto al hidrógeno, como bien ha dicho Miguel y también indicado Jazmín, es un producto del que conocemos sus desafíos, su complejidad, pero al mismo tiempo ya disponemos de experiencia con este producto. Por poner un ejemplo, al igual que Siemens, nuestros alternadores para ciclos combinados son igualmente refrigerados con hidrógeno, y el hidrógeno forma también parte de nuestra hoja de ruta, no solo en turbinas de gas, sino también en nuestra división de renovables, donde recientemente se ha aprobado una inversión de más de 250 millones de euros para industrializar la fabricación de nuestros electrolizadores de hidrógeno. Si unimos hidrógeno con turbinas de gas de Ansaldo, lo que podemos decir hoy día es que todas las turbinas de gas que están presentes en el portfolio de Ansaldo Energía son capaces de operar
con porcentajes de hidrógeno de un mínimo de un 40% de manera garantizada y dependiendo de las clases de llegar hasta un 70%. Esta es una información que existe no solo en papel, sino que contamos también con experiencia de proyectos relevantes y casos reales. Un caso muy interesante es el proyecto de Brindisi en Italia, donde llevamos más de 20 años de operación con hidrógeno y de manera continuada con porcentajes de aproximadamente el 25% de hidrógeno. Esta es una información de campo, de primera mano, que podemos trasladar a nuestros equipos de ingeniería para que refinen y mejoren los diseños de cara a la adaptación con la operación con hidrógeno. En cuanto a los desafíos tecnológicos que presenta el hidrógeno y las turbinas de gas, me gustaría retomar el punto que ha indicado Miguel al principio del llamado efecto flashback. Cuando introducimos el hidrógeno en una mezcla dentro de la turbina con gas natural, se produce por la alta reactividad del hidrógeno este fenómeno llamado flashback, el cual consiste en que la posición de la llama queda en un lugar más retrasado dentro de la cámara de combustión. Este fenómeno, si no es controlado, puede resultar en daños significativos para los equipos dentro de la turbina de gas. La manera habitual de resolver este problema consiste en bajar la temperatura y con ello disminuye el rendimiento del ciclo combinado. Aquí la pregunta es, ¿cómo ha respondido Ansaldo Energía a este desafío? Mediante la combustión secuencial. La combustión secuencial es un diseño único y exclusivo de Ansaldo Energía que se incorpora en nuestra flota de turbinas de diseño más avanzado, como la GT26 en la clase F y la GT36 en la clase H. ¿Y en qué consiste la combustión secuencial? Bueno, como su nombre indica, y en esto no hemos sido muy originales, la combustión secuencial es básicamente dos cámaras de combustión dentro de la misma turbina, una a continuación de la otra. Las principales ventajas de la combustión secuencial son la flexibilidad. Por un lado, en la primera cámara de combustión podemos realizar un control efectivo de las emisiones NOx a través de la temperatura. Y en la segunda cámara de combustión podemos realizar un control igualmente efectivo de las emisiones de CO cuando estamos operando con gas y además trasladar una operación estable con altos niveles de rendimiento hasta cargas parciales de aproximadamente el 20%. Cuando unimos la combustión secuencial a la operación con hidrógeno, resolvemos uno de estos problemas como el denominado flashback. Esta disminución de temperatura que tenemos que aplicar en la primera cámara de combustión y que conduce a una pérdida de rendimiento, la podemos compensar con un incremento en la segunda cámara de combustión. Y esto es nuevamente una información que existe no solo en el papel, sino que en estos momentos Ansaldo Energía lidera una iniciativa de alcance europeo denominada el Flex4H2, que es una iniciativa patrocinada tanto por la Unión Europea como por el gobierno suizo y que busca la operación con el 100% de hidrógeno en turbinas de gas en el horizonte de 2030. En este proyecto contamos igualmente con la colaboración de instituciones de prestigio como la Universidad ZHV de Zúrich y el Centro para el Desarrollo de Tecnología Aeroespacial que existe en la ciudad alemana de Colonia, el DLR. Este proyecto además fue galardonado el pasado año como la mejor iniciativa de innovación al hidrógeno dentro del paraguas del Clean Hydrogen de la Unión Europea. Los resultados de este proyecto han sido que por primera vez en una turbina de clase H hemos podido demostrar en condiciones de trabajo reales y a escala real la viabilidad para la operación con hidrógeno en todos los rangos de mezcla hasta el 100%. Y con esto somos capaces de garantizar hoy día en nuestras turbinas de gas más avanzadas mezclas de hidrógeno de un 70%. Con esto ya voy a dar por finalizar mi respuesta a la primera pregunta. En lo que estamos ahora trabajando es en el desarrollo de inversiones con las cuales podamos
hacer un uso más extendido de estas nuevas tecnologías. Bien. Te voy a preguntar directamente por los proyectos de Italia. ¿Qué nos puedes contar de los proyectos que tenéis ahora mismo? Yo creo que en operación o casi, Tabazzano y no recuerdo el nombre del otro. Sí, tenemos varios proyectos, son todos GT36. ¿Hidrógeno también? O sea, lo que nosotros garantizamos a día de hoy es el 70% de hidrógeno y nuestra hoja de ruta es alcanzar el 100% en operación comercial en 2030. ¿En qué estado están? Están en operación comercial. El problema, que quizás lo referiremos más tarde, es la disponibilidad de hidrógeno suficiente en los volúmenes necesarios para esta categoría de turbinas. Vale. Muchas gracias. Os lanzo la siguiente pregunta. Para que este tipo de proyectos pasen a ser ya decisiones de inversión, ¿qué necesitamos? ¿Qué elementos técnicos, regulatorios, de mercado, qué condicionantes necesitamos para que se empiece a invertir de verdad estos proyectos, este tipo de proyectos? Pues claro, yo creo que aquí pues el tema, ¿no?, de que al final no es una cuestión tanto técnica, y aquí me gustaría también hacer un matiz, ¿no?, respecto a la combustión que se ha mencionado. Nuestra tecnología es baja en emisiones, por defecto es seca y baja en emisiones con nuestros quemadores DLE. Con lo cual no inyectamos agua y siempre estamos mirando esa tecnología para cualquiera de nuestros modelos de turbina. Sin inyección de agua, también para precisamente evitar, ¿no?, ese empeoramiento de eficiencia, ese consumo de agua, que también es un recurso escaso. Y bueno, pues es lo que nuestra apuesta, desde luego, está en este tipo de quemadores seco, ¿no?, como comentaba. Y con el tema del resto, ¿no?, el tema de la inversión, lo que hemos hablado, ¿no?, ¿qué falta para invertir? Pues aparte de este precio que ya hemos comentado, ¿no?, esta competitividad del precio del hidrógeno, necesitamos siempre tener este marco regulatorio estable, esa certidumbre, ¿no?, regulatoria, por un lado, y luego pues que el modelo económico pues sea financiable, ¿no?, porque al final los proyectos para desplegar van a necesitar tener todo esto. Y claro, la primera pregunta es... intentamos mitigar todas las incertidumbres para que esto se dé. Una de ellas, me parece que lo habéis mencionado ya por diferentes vías, es el tema de la seguridad del hidrógeno. Y yo creo que pues, todos estamos de acuerdo en que es algo que no es nuevo, el uso del gas hidrógeno dentro de una central de generación de energía eléctrica. Por sí, por supuesto, en la industria aún menos, es más todavía conocido, como en refinerías o en otro tipo de instalaciones, pero aquí tampoco es nuevo porque también lo hemos estado utilizando, ¿no?, para refrigerar alternadores. Lo que sí hace nuevo es que ahora pues, lo vamos a usar como combustible, ¿no? Y ese cambio, pues evidentemente, significa que tengamos que hacer también desde el diseño pues, ajustes, por supuesto, operativos, ajustes de materiales, también pues, temas de ventilación, por ejemplo, temas de sensórica que vamos a hacer pues, para garantizar todavía más esa seguridad en toda la cadena, no solo en la turbina, sino también aguas arriba y aguas abajo de la turbina. Entonces, una vez que este tema pues, lo tenemos, digamos, gestionable, porque yo creo que tenemos experiencia suficiente para abordarlo en la industria, tenemos el reto de ese riesgo de inversión, porque al final en un comité de inversión pues van a pensar cómo mitigo yo mis riesgos, ¿no? Y aquí tengo un riesgo que es que estos activos, cuando invierto en una central de generación, necesito 20 o 30 años mínimo de operación, porque es el ciclo de vida, ¿no?, de estas centrales, incluso más allá. Y entonces queremos que estén, digamos, que sean resistentes al futuro, que estén a prueba de cualquier tipo de tecnología que venga o de cambio, que no nos vayamos a quedar obsoletos, ¿no?, durante este plazo de tiempo. Y ahí es donde entra este concepto tan interesante del Hydrogen Ready, que también mencionó Susana, que están empezando a aplicar en la subasta de Alemania y también en otros países, que se está, digamos, extendiendo el uso para que precisamente podamos quemar gas natural al día de hoy, y cuando
el hidrógeno esté disponible, también poder hacer esa conversión a hidrógeno y que sea de la forma más eficiente posible, ¿no? Esto es un poco lo que también nos lleva a mantener esa flexibilidad en el sistema como la tenemos ahora con los ciclos combinados. Únicamente hacemos el cambio del combustible de gas natural a hidrógeno, pero en el momento en el que esté listo, para tampoco perder lo que decimos, el nivel de competitividad de nuestra industria o de nuestra generación o el aumento de costes a la ciudadanía, ¿no? Sí. Va a quedar muy simple lo que voy a decir, pero para que haya plantas de generación de electricidad con hidrógeno necesitamos hidrógeno. Lo que quiero decir es que me da la sensación de que los tecnólogos vais bastante por delante de lo que sería la producción o la entrega de hidrógeno en las plantas. Y en cuanto al marco regulatorio, yo creo que donde hay que mirar es Alemania, para empezar. Y si es verdad que en Alemania me da la sensación, vosotros seguro que sabéis mucho más, pero que han puesto unas condiciones menos laxas de las que preveían inicialmente para la producción de energía con hidrógeno. Ellos tenían en mente tener plantas 50-50 para un año y 100% para 5 años después, y han cambiado las condiciones de la subasta, retrasando algunos años esa producción con 100% de hidrógeno. Y me da la sensación de que es que no le está dando tiempo a hacer plantas de producción, que no tienen los caudales que necesitan las turbinas. De caudales de turbinas hemos estado hablando antes tú y yo, Miguel. Te toca... Bueno, voy a apoyarme en vuestras respuestas, Jazmín y Miguel, porque creo que habéis dado información de mucho valor. En primer lugar, voy a centrarme en lo que son las restricciones desde el punto de vista técnico y simplemente reincidir sobre algunos de los puntos ya comentados. En primer lugar, creo que es necesario destacar que desde el punto de vista técnico hay una diferenciación entre lo que son plantas de nueva construcción y adaptadas a la operación con hidrógeno o la adaptación de plantas que ya se encuentran en servicio. Nosotros como tecnólogos, al igual que otras compañías, ya tenemos los productos listos para poder adaptar plantas que están en operación a la operación con el hidrógeno. Por tanto, desde el punto de vista técnico, donde vemos el mayor factor limitante en estos momentos es en los equipos alrededor de la turbina de gas. Van a ser necesarios nuevos equipos, nuevos dimensionados, con nuevas tuberías, y es posible que no en todas las plantas tengamos el espacio disponible para hacer la adaptación necesaria. Es por ello por lo que nosotros desde Ansaldo Energía no damos una respuesta genérica para las plantas en servicio, sino que pensamos que es mejor ir proyecto a proyecto. En cuanto a la seguridad, es un aspecto que ya ha sido comentado por los dos. Me gustaría incidir nuevamente sobre este aspecto. Lo que tenemos que ser conscientes es que operar con hidrógeno, turbinas de esta categoría, va a implicar manejar unos volúmenes importantes en unos sistemas que están sometidos a alta presión y que además son unos sistemas abiertos. Por lo tanto, si se producen unas pequeñas fugas en alguno de los puntos del sistema, vamos a tener la liberación de grandes cantidades de hidrógeno a la atmósfera libre. Esto nos va a hacer también ser más restrictivos con algunas de las operaciones habituales, como pueden ser los procedimientos de purgado cuando hay una operación por motivos comerciales o de mantenimiento. En todo caso, lo que queremos destacar es que nosotros igualmente tenemos también experiencia con hidrógeno, tanto en turbinas de gas como también como refrigerante en los alternadores de nuestros ciclos combinados, y también vemos que ya existe una experiencia relevante en industrias que son equivalentes y comparables a la nuestra, por lo cual consideramos que en este aspecto la tecnología ya está madura. Donde realmente vemos una restricción y un condicionante importante a la operación con hidrógeno es en la disponibilidad de los volúmenes necesarios
para operar estas turbinas. Para hacernos una idea, una turbina de clase F, para ser operada con un 15% de hidrógeno en volumen, lo cual es un objetivo relativamente modesto para una turbina de estas características y debería ser al mismo tiempo un objetivo relativamente cercano para nosotros. Estamos hablando de unas necesidades aproximadas de 600 kilogramos a la hora. Estos 600 kilogramos a la hora de hidrógeno equivalen, si estamos hablando de hidrógeno verde, a una instalación de electrólisis de aproximadamente 20 megavatios. 20 megavatios hoy día es el equivalente a la mayor instalación industrial que hay en España. Y lo que nos encontramos de manera más frecuente son pequeñas instalaciones asociadas de 1 o 2 megavatios. En cuanto a los aspectos regulatorios, creemos que es necesario, y desde Ansaldo Energía estamos haciendo esfuerzos por ello, para extender el uso de certificaciones como el H2 Ready, que aplica el TÜV alemán, para que nuestros clientes dispongan de una certificación neutral y objetiva en la operación con hidrógeno. En cuanto a la parte de mercados, vemos que es necesario reducir el diferencial de precios entre el hidrógeno y el gas natural para hacerlo más competitivo. Y en este diferencial de precios pensamos que los precios por los derechos de emisiones de CO2 pueden ser un factor decisivo. Y ya para terminar, se ha comentado brevemente el caso alemán. Vemos necesario que haya mercados que emitan señales significativas, como está sucediendo o como se espera que suceda en los próximos meses con las subastas por los mercados de capacidad en Alemania, que van dirigidos de manera específica a los ciclos combinados y donde se menciona el hidrógeno no solo como una condición, sino como un requisito para que estas plantas sean operativas al 100% de hidrógeno en un horizonte de 9 años desde la puesta en marcha o a más tardar en el año 2045. Y esto es lo que ha llevado a Ansaldo Energía recientemente a la adjudicación de 2 grandes proyectos en Alemania que pueden ser considerados como H2 Ready. Sí. Conozco bien esos 2 proyectos. Lo que has comentado de acondicionar una planta existente para hidrógeno, como desarrollador de proyectos de plantas, yo lo veo difícil. Ya es difícil coger sobre el papel un proyecto de un ciclo combinado de gas y adaptarlo a hidrógeno. Uno existente lo veo difícil, pero se puede hacer al menos para porcentajes bajos de hidrógeno. No 100%, pero sí para porcentajes bajos de hidrógeno que no requieran meter 3 compresores nuevos, por ejemplo. Enlazo con la última pregunta, ya tenemos muy pocos minutos, pero ¿cómo veis que puede ayudar la infraestructura existente en España, en Europa, infraestructura de plantas que ya tenemos de gas natural en el desarrollo de esta tecnología? Lo que has comentado me parece fundamental, porque la ventaja con la que partimos, ¿no?, de tener una infraestructura gasista en España realmente importante, muy desarrollada, además de tener esta infraestructura tan desarrollada, tenemos también una flota instalada de ciclos combinados relevante, con 26 gigavatios ya instalados, y esto nos posiciona digamos, en una situación muy buena para precisamente poder ser uno de los líderes en Europa en introducir estas infraestructuras, como decimos, de hidrógeno en este caso, ¿no?, de hacer esa conversión a hidrógeno. Entonces, yo creo que es una parte fundamental que no miremos tampoco únicamente como un hecho aislado, el hidrógeno quemándolo en un ciclo combinado, porque puede
parecer contraintuitivo. Todos los que somos ingenieros, pues inicialmente hemos pensado, bueno, esto no sé si hay otra forma, ¿no?, mejor de utilizar el hidrógeno, pero no hay que mirarlo como una pieza suelta, sino como una parte de todo el ecosistema que estamos creando. Y es una parte importante tanto para la soberanía energética nacional y europea, como para tener esa resiliencia también, esa energía de respaldo descarbonizada, completamente descarbonizada, que podríamos tener. Y esa independencia de terceros países, que son los que pues, están ahora mismo proporcionándonos los combustibles fósiles, esa es, digamos, la ventaja que tendríamos utilizando el hidrógeno y lo que ponemos, lo que nos gustaría, ¿no?, poner en valor aquí. Aparte de eso, tenemos el talento, todas las ingenierías españolas, los EPCistas internacionales, compañías eléctricas, energéticas, de infraestructuras, y yo creo que todo eso tenemos que poder, de alguna manera, capitalizar para precisamente utilizar a nuestro favor y que sea pues, una ventaja competitiva. Este es un poco el mensaje, ¿no?, que me gustaría dar. También pensar, porque a veces surge la pregunta, bueno, pero tenemos baterías, que por supuesto es algo complementario, que vemos como algo complementario, pero la energía de respaldo y firme, cuando tenemos varios días sin sol y sin viento, digamos, cubrir esa energía, esa demanda que no puede cubrir las energías renovables por simplemente pues, cuestiones atmosféricas o ambientales, para cubrir esa energía necesitamos ir más allá de las baterías, porque necesitamos, a veces puede durar días y a veces incluso semanas en algunos países, ¿no? Es lo que estamos viendo nosotros. Entonces, es la manera de tener esa resiliencia en el país, esas infraestructuras críticas protegidas. Tenemos además capacidades europeas, tanto de fabricación de todos los componentes como de toda la cadena de valor, y eso es lo que nos puede aportar ese valor diferencial del hidrógeno, ¿no? Bueno, por mi parte estoy muy de acuerdo con todo lo que ha explicado Jazmín y la verdad es que hay poco más que añadir. Simplemente incidir en que combinar hidrógeno con turbinas de gas y ciclos combinados, si ignoramos algunos de los condicionantes que hemos expresado anteriormente, puede ser una solución muy interesante para un sistema energético como el español. Por un lado, el hidrógeno contribuye de manera decisiva a la descarbonización del sistema y este es uno de los objetivos marcados tanto por la Unión Europea como España. Y por el otro lado, las turbinas de gas ofrecen la flexibilidad y robustez necesaria y además, como bien ha indicado Jazmín, sostenido durante largos periodos de tiempo, por lo cual combinar hidrógeno con turbinas de gas podría ser equivalente a tener en el sistema unos grandes sistemas de baterías disponibles durante largos periodos de tiempo. Al igual que el caso alemán, lo que también necesitamos es que el mercado en España emita señales. Tenemos un sistema robusto, con actores muy importantes, y lo que necesitamos ahora es que el sistema, mediante subastas, mediante mercados de capacidad, permita a los operadores acometer las inversiones necesarias, no solo para mantener los ciclos combinados operativos, sino para poderlos adaptar a los nuevos desafíos operativos que son muy distintos hoy a los que nos encontramos cuando estas plantas fueron originalmente diseñadas. Y ya para terminar, simplemente me gustaría destacar que nosotros desde Ansaldo Energía tenemos ya los productos disponibles para poder acompañar a nuestros clientes en esta transición energética. Muchas gracias. Bueno. Me quedo con dos titulares solo de lo que habéis dicho ahora último. Primero, en España tenemos una oportunidad muy importante, hay que aprovecharla. Tenemos muy buenos ingenieros en España. Y segundo, preparando la mesa redonda, se nos han quedado muchos temas de los que no hemos podido hablar. Gracias a Enagas y os animo a que sigáis con estos talleres porque son realmente útiles. Muchas gracias. Gracias. ¿Pueden hacer preguntas?
luego. Permitidme que presente directamente a Luis. Luis Fernández, Mitsubishi Power Sales Director New Technologies Key Accounts. Nos va a hablar de unos casos de éxito de Mitsubishi Power y de su experiencia en operación en centrales de producción de energía. Luis, adelante, gracias. Buenos días, Miguel, muchísimas gracias por la presentación y en primer lugar me gustaría agradecer a Enagás la invitación para participar en este workshop y tener la oportunidad de compartir con todos ustedes la experiencia de Mitsubishi Power en el desarrollo de tecnologías de generación eléctrica con hidrógeno. Susana, en un día tan especial para el fútbol español, nos has dejado la pelota botando y tu introducción ha sido muy oportuna para esta intervención. Durante muchos años hemos hablado del hidrógeno como uno de los pilares de la transición energética. Sin embargo, hoy me gustaría centrar la presentación en una cuestión diferente. No tanto si una turbina puede utilizar hidrógeno, que por supuesto Miguel y Jazmín han demostrado perfectamente que esto es posible, sino en cómo garantizar que pueda hacerlo durante décadas con la misma fiabilidad, disponibilidad y eficiencia que hoy le exigimos o le pedimos a una central de ciclo combinado. Porque desde su punto de vista este es el verdadero reto que tenemos. Y precisamente para responder a esa pregunta, Mitsubishi Power ha desarrollado una metodología de validación que me gustaría compartir con ustedes. La presentación es muy sencilla. Comenzaré con una breve introducción sobre Mitsubishi Power y nuestra visión de la transición energética. A continuación, explicaré cómo el desarrollo de nuevas tecnologías y por qué Takasago constituye un elemento diferencial en nuestra estrategia de innovación. Después veremos cómo esa metodología se ha aplicado al hidrógeno mediante el desarrollo de Takasago Hydrogen Park. Y terminaré mostrando cómo toda esa experiencia ya se está trasladando a proyectos comerciales. Permítame dedicar únicamente un minuto a presentar quiénes somos. Seguramente muchos de ustedes ya nos conocen, pero Mitsubishi Heavy Industries lleva más de un siglo desarrollando infraestructuras industriales y sistemas energéticos en todo el mundo. Dentro del grupo, Mitsubishi Power concentra toda la actividad relacionada con las turbinas de gas. Desarrollamos también turbinas de vapor, turbinas aeroderivadas, compresores, sistemas de captura de carbono, electrolizadores, almacenamiento energético, sistemas digitales de operación y mantenimiento y soluciones para la integración de energías renovables. Y este aspecto resulta especialmente importante porque la descarbonización no depende de una única tecnología, depende de cómo todas ellas se relacionan y trabajan conjuntamente. Esta diapositiva resume muy bien nuestra visión. La transición energética no consiste en sustituir de un día para otro toda la infraestructura existente. Consiste en aprovechar los activos actuales e ir incorporando progresivamente nuevas tecnologías que permitan reducir las emisiones manteniendo la seguridad de suministro. Y en ese camino convivirán diferentes tecnologías. Por un lado, ciclos combinados con una mayor eficiencia, sistemas de captura de carbono, producción de hidrógeno, uso de mezclas de gas con hidrógeno y, finalmente, la operación con combustibles completamente libres de carbono, como el hidrógeno o el amoníaco. Nuestro objetivo es acompañar a los operadores en cada una de esas etapas, ofreciendo tecnologías maduras y validadas que minimicen el riesgo asociado a la transición. Y aquí aparece un concepto que será el hilo conductor de esta presentación, que es la reducción de riesgo tecnológico que también Jazmín comentó anteriormente. Cuando hablamos de hidrógeno aplicado a una turbina de gas, solemos centrar la conversación en el porcentaje de hidrógeno que una turbina es capaz de quemar, el 30%, el 50%, el 100%. Pero si preguntamos a un operador de una central eléctrica cuál es su principal preocupación, probablemente la respuesta será diferente. La pregunta quizás no sea cuánto hidrógeno es capaz de utilizar una turbina, sino si seguirá funcionando dentro de 20 años con la misma disponibilidad, la misma eficiencia y la misma fiabilidad que lo hace hoy.
Y esa es precisamente la pregunta que Mitsubishi decidió responder hace años. Durante décadas, Mitsubishi ha desarrollado algunas de las turbinas más eficientes que tenemos hoy en el mercado. Hoy nuestros ciclos combinados alcanzan eficiencias superiores al 64%, ofreciendo al mismo tiempo una elevada flexibilidad para respaldar la integración de energías renovables. Sin embargo, cuanto más avanzadas son las tecnologías, mayor es la necesidad de validarlas antes de su implantación en uso comercial. Y esta ha sido una de nuestras prioridades, no introducir una nueva tecnología en el mercado hasta haber demostrado previamente su comportamiento en condiciones reales de operación. Esto nos llevó a hacernos una pregunta muy sencilla. ¿Cómo reducir al máximo el riesgo para nuestros clientes antes de instalar una nueva turbina? La respuesta fue crear un centro único donde desarrollar, fabricar, ensayar y validar todas nuestras tecnologías. Ese centro es Takasago. Cuando hablamos de Takasago Machinery Works, no estamos hablando únicamente de una fábrica, estamos hablando del principal centro mundial de ingeniería y validación de Mitsubishi Power. En el mismo emplazamiento se fabrican las turbinas, se ensamblan sus componentes, se diseñan previamente, se prueban y finalmente se validan antes de su comercialización. Esta integración tiene una enorme ventaja porque nos permite que todo el conocimiento generado durante la operación vuelva inmediatamente a los equipos de ingeniería para seguir mejorando el diseño. Es un proceso continuo de aprendizaje que acelera la innovación y reduce considerablemente el riesgo tecnológico. La evolución de Takasago refleja también la evolución de la propia industria energética. Lo que comenzó hace décadas como una instalación de fabricación se ha convertido hoy en un ecosistema completo donde conviven ingeniería, fabricación, laboratorios, centros de monitorización remota e instalaciones de validación a escala comercial. No se trata únicamente de desarrollar nuevos equipos, se trata de demostrar que funcionan antes de ponerlos en manos de nuestros clientes. Y ese concepto es probablemente uno de los aspectos que más nos diferencian como fabricante. Esta diapositiva resume perfectamente nuestra forma de trabajar. Todas las etapas del desarrollo de una turbina están conectadas. Las necesidades del cliente nos llegan directamente a los ingenieros de diseño. Los resultados obtenidos durante las pruebas vuelven inmediatamente a los equipos de desarrollo y la experiencia adquirida durante la operación comercial alimenta continuamente la siguiente generación de procesos. Todo este proceso reduce los tiempos de desarrollo, mejora la calidad de diseño y, sobre todo, aumenta la confianza del cliente en la tecnología. Aquí encontramos probablemente el elemento más diferencial de todo el proceso, The Point 2. The Point 2 no es un banco de ensayos convencional, es una central de ciclo combinado conectada a la red eléctrica japonesa. Esto significa que las nuevas tecnologías se validan exactamente en las mismas condiciones que encontrarán posteriormente en una central comercial. Como ven, en la última actualización es una turbina Jack de 566 megavatios que entró en operación en 2020. Previamente hubo otras escalas y tenemos otros puntos con turbinas de escala menor. No hablamos de ensayos de laboratorio de pocas horas, estamos hablando de miles de horas de funcionamiento con diferentes condiciones de carga, con arranques, con paradas, operación continua. Para nuestros clientes esto supone una gran diferencia. Cuando una nueva tecnología llega al mercado, ya se ha demostrado previamente su comportamiento en condiciones reales de operación. Y precisamente sobre esa plataforma, Mitsubishi ha construido el siguiente paso en su estrategia de descarbonización. Un entorno donde no solo se validan las turbinas de gas, sino toda la cadena de valor del hidrógeno. Y ese entorno es Takasago Hydrogen Park. Hasta ahora hemos visto cómo Mitsubishi desarrolla y valida nuevas turbinas en condiciones reales de operación. Sin embargo, cuando comenzamos a trabajar con el hidrógeno, nos dimos cuenta de que el reto ya no era únicamente la turbina. Había que demostrar todo el ecosistema del hidrógeno que era capaz de funcionar de forma integrada, proporcionando asuntos relacionados con la producción,
el almacenamiento, el suministro, la combustión y la generación eléctrica. Y hacerlo en los niveles de disponibilidad y seguridad que exige una central de generación. Y con ese objetivo nació Takasago Hydrogen Park. Hydrogen Park representa un paso más en nuestra filosofía de validación de la tecnología. Ahora ya no validamos solamente equipos, ahora validamos sistemas completos. Esta instalación reproduce a escala real, lo que ahí parece como una infografía es una instalación real. Digo que reproduce a escala real la cadena de valor del hidrógeno que posiblemente nos encontraremos implantada durante los próximos años en numerosos proyectos industriales. Aquí producimos hidrógeno mediante diferentes tecnologías, lo almacenamos, lo gestionamos y finalmente lo utilizamos como combustible en turbinas de gas. Esto nos permite estudiar no únicamente el comportamiento de la turbina, sino toda la interacción entre todos los elementos del sistema. Porque al final un cliente no compra únicamente una turbina, lo que está comprando es una solución completa para generar electricidad de forma fiable. Esta diapositiva muestra precisamente esa integración. El parque incorpora diferentes soluciones de producción de hidrógeno, incluyendo electrólisis alcalina, soluciones de óxido de sólido y también evaluamos nuevas tecnologías emergentes como es la pirólisis de metano. Todo el hidrógeno producido puede almacenarse y utilizarse posteriormente en las diferentes campañas. Lo importante es que todas estas tecnologías conviven en Takasago dentro de una misma plataforma y esto nos permite evaluar diferentes configuraciones dependiendo de las necesidades de cada cliente y de cada tipo de proyecto. No existe una única solución válida para todos los mercados. Nuestra responsabilidad es entender cómo se comporta cada una de ellas y ofrecer la alternativa más adecuada en cada caso. Bien, y una vez que disponemos del hidrógeno, la siguiente pregunta es muy sencilla. ¿Cómo demostrar que puede utilizarse en una turbina de gas manteniendo las prestaciones que esperan los operadores? Uno de los hitos más importantes alcanzados en Takasago fue la demostración de una mezcla del 30% de hidrógeno con gas natural en una turbina Jack de última generación con potencia superior a los 560 megavatios y, como decía, conectada a la red eléctrica japonesa. Quisiera detenerme un momento en este punto, porque cuando hablamos del 30% de hidrógeno, solemos pensar únicamente en el combustible, pero el verdadero éxito no fue el porcentaje. El verdadero éxito es que la turbina mantiene un funcionamiento completamente estable, tanto a carga parcial como a plena carga, está conectada a la red eléctrica y cumple los requisitos de emisiones de NOx. Es decir, al final el operador de la central sigue obteniendo exactamente aquello que espera de una turbina de Mitsubishi Power o de otros OEMs. Disponibilidad, flexibilidad, eficiencia y fiabilidad. Al final, la firmeza que Susana mencionaba al principio en su intervención. La diferencia es que ahora estas prestaciones comienzan a alcanzarse utilizando un combustible con una huella de carbono significativamente inferior. Ese es el verdadero éxito de esta demostración, no tanto el porcentaje que lo es. Otro aspecto especialmente relevante en este ensayo, en esta prueba, es que todo el hidrógeno utilizado es producido, almacenado y suministrado dentro del propio Hydrogen Park. Puede parecer un detalle menor, pero supone demostrar que toda la cadena funciona de forma integrada, desde la producción del hidrógeno hasta la generación eléctrica. Y esto nos proporciona una enorme cantidad de información para optimizar el diseño de futuras instalaciones comerciales. Y sobre todo, reduce la incertidumbre de los proyectos que comenzarán a desarrollarse durante los próximos años. Cada campaña de ensayo nos genera datos reales que posteriormente incorporamos al diseño de nuevos equipos y a las futuras centrales de nuestros clientes. Y ese aprendizaje continuo constituye probablemente uno de los mayores activos de Hydrogen Park. Pero nuestra hoja de ruta no termina en la operación con una mezcla de hidrógeno. El siguiente objetivo consistía en demostrar que una turbina podía operar utilizando exclusivamente ese hidrógeno. Para ello, utilizamos la turbina H25, una máquina ampliamente contrastada en aplicaciones industriales y de generación distribuida.
Esta plataforma nos ha permitido validar la operación con hidrógeno al 100% antes de trasladar ese conocimiento a turbinas de mayor potencia. De nuevo, el objetivo no consiste únicamente en comprobar que la combustión es posible. Lo importante ha sido validar todos los sistemas auxiliares asociados al manejo del hidrógeno, analizar el comportamiento dinámico de la instalación y garantizar que la operación mantiene los mismos estándares de seguridad y fiabilidad. Cada una de estas campañas representa un paso más hacia la incorporación del hidrógeno como combustible habitual en la generación eléctrica. Y si observamos conjuntamente todos estos desarrollos, veremos que responden a una estrategia perfectamente definida. No intentamos pasar directamente del gas natural al hidrógeno al 100%. Avanzamos mediante una hoja de ruta progresiva. Primero, validamos la infraestructura. Después, demostramos mezclas crecientes de hidrógeno. Posteriormente, desarrollamos la operación con hidrógeno puro y finalmente trasladamos todo ese conocimiento a proyectos comerciales. Esta forma de trabajar reduce el riesgo tecnológico que decía antes y ofrece a nuestros clientes una transición ordenada, flexible y adaptada al ritmo de evolución del mercado. No todos los países dispondrán de hidrógeno renovable en las mismas cantidades ni en los mismos plazos y por eso creemos que la flexibilidad será uno de los factores claves durante los próximos años. Hasta ahora he hablado de investigación, desarrollo y validación. Sin embargo, el verdadero valor de todo ese trabajo se mide cuando estas tecnologías abandonan el entorno del ensayo y comienzan a formar parte de proyectos comerciales. Y eso es precisamente lo que me gustaría mostrarles para finalizar. Veamos cómo toda esta experiencia adquirida en Takasago ya se está aplicando en algunos de los proyectos de hidrógeno más relevantes del mundo. Pero antes quisiera remarcar tres cuestiones. La primera es que el cliente no compra una turbina, sino que está comprando certidumbre. Hydrogen Park, en este caso, no es un laboratorio, es una herramienta para reducir el riesgo de inversión y que la innovación no se mide únicamente por el porcentaje de hidrógeno, sino por la capacidad de garantizar la operación durante las próximas décadas. Esta diapositiva muestra la dimensión internacional del trabajo que estamos realizando. Hoy, Mitsubishi Power participa en proyectos relacionados con el hidrógeno en Norteamérica, en Europa, en Oriente Medio, en Asia. Antes Ansaldo mencionó Italia, Siemens en Francia o en Brasil. Cada uno responde a una realidad diferente. Algunos países disponen de abundantes recursos renovables. Otros cuentan con una infraestructura gasista muy desarrollada. Otros apuestan por el amoníaco o por la captura de carbono. Precisamente por eso creemos que no existe una única solución para todos. La transición energética será diferente en cada país, en cada región y requerirá de distintas combinaciones tecnológicas. Nuestro objetivo es entender las necesidades de cada cliente y avanzar al ritmo que marquen la disponibilidad del hidrógeno, la regulación y la evolución del sistema eléctrico. Lo importante es que todos estos proyectos parten de tecnologías previamente validadas y eso reduce significativamente el riesgo de implantación. Uno de los mejores ejemplos es el proyecto Intermountain Power en el estado de Utah, donde Mitsubishi es codesarrollador y suministrador de los principales equipos. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen. Se trata de uno de los proyectos de almacenamiento energético estacional mediante hidrógeno más importantes que existen actualmente. Su planteamiento refleja perfectamente cómo imaginamos el sistema eléctrico del futuro. Cuando la producción renovable supera la demanda, esa electricidad se emplea para generar hidrógeno que se produce mediante electrólisis. Posteriormente, el hidrógeno se almacena en cavidades salinas y cuando el sistema necesita generación gestionable, se utiliza como combustible en turbinas de gas de alta eficiencia. Este proyecto demuestra que el hidrógeno puede desempeñar un papel mucho más amplio que el de un combustible alternativo. Puede convertirse en un elemento clave para integrar grandes cantidades de energías renovables y aportar flexibilidad al sistema eléctrico. Y desde nuestro punto de vista, esa será una de sus principales contribuciones durante los próximos años. Más allá de su planteamiento conceptual,
merece la pena destacar algunas cifras que resultan ilustrativas o que ilustran la dimensión de este proyecto. La planta ACES, Advanced Clean Energy Storage, incorpora 220 megavatios de capacidad de electrólisis, distribuido en 20 módulos de 11 megavatios de tecnología alcalina, capaces de producir aproximadamente 100 toneladas diarias de hidrógeno. Esta planta está en operación desde el principio de este año. Como decía Miguel, en España tenemos abundantes experiencias con capacidades significativamente menores. Aquí hablamos de 220 megavatios de capacidad. Ese hidrógeno se almacena en 2 cavernas subterráneas con una capacidad aproximada de 11.000 toneladas, convirtiendo este proyecto en uno de los mayores sistemas de almacenamiento estacional de energía mediante hidrógeno que se han desarrollado hasta la fecha. Ese hidrógeno alimentará una nueva central de ciclo combinado equipada con turbinas Jack de última generación con una potencia total de 840 megavatios. Esta planta de ciclo combinado sustituirá a la histórica central de carbón de Intermountain y continuará suministrando electricidad al área metropolitana de Los Ángeles. Actualmente, esta planta de ciclo combinado está en fase de puesta en marcha y se espera que entre en operación a lo largo del año. La operación de esta planta de ciclo combinado comenzará utilizando aproximadamente un 30% de hidrógeno y 70% de gas natural, incrementándose progresivamente hasta alcanzar la operación con el 100% en el año 2045 de hidrógeno, me refiero, conforme aumente la disponibilidad de ese hidrógeno renovable. Sin embargo, además de estos nuevos proyectos, nuevas instalaciones, existe otra cuestión igualmente importante: cómo descarbonizar las centrales que ya están en funcionamiento. Este proyecto responde precisamente a esta pregunta. En la central de McDonough, también en Estados Unidos, Mitsubishi Power y Georgia Power han demostrado recientemente la operación de una turbina de gran potencia con mezclas superiores al 50% de hidrógeno. Y más allá del propio porcentaje alcanzado, me gustaría destacar 3 aspectos. En primer lugar, la demostración se realizó en una central comercial en operación. En segundo lugar, la turbina mantuvo un funcionamiento estable tanto a plena carga como a carga parcial. Y por último, todo ello se consiguió manteniendo las emisiones de NOx por debajo de los límites exigidos. Creo que este proyecto transmite un mensaje importante. La transición energética no exige necesariamente sustituir todas las infraestructuras existentes. En muchos casos será posible aprovechar los ciclos combinados actuales, incorporando progresivamente mayores porcentajes de hidrógeno conforme éste vaya estando disponible. Y esto reduce tanto el coste como el tiempo necesario para avanzar hacia la transición. Si tuviera que resumir la estrategia de Mitsubishi en una sola frase, diría que nuestro objetivo no es únicamente desarrollar nuevas tecnologías, nuevas turbinas en este caso. Nuestro objetivo es reducir el riesgo tecnológico de los clientes y por eso invertimos en centros como Takasago. Por eso validamos nuestras tecnologías en una central directamente conectada a la red y por eso desarrollamos Hydrogen Park, una plataforma donde es posible ensayar toda la cadena de valor del hidrógeno antes de su implantación comercial. Creemos que esa es la mejor manera de acelerar la transición energética porque una tecnología solamente genera confianza cuando se ha demostrado previamente. En esta diapositiva pueden encontrar algunos enlaces con información más detallada y que ha sido facilitada en Agas por si alguien tuviera interés en profundizar en alguno de estos proyectos. Pero permítame terminar con una última reflexión. En los últimos años hemos hablado mucho de innovación. Sin embargo, para un operador eléctrico, la innovación no consiste únicamente en desarrollar una nueva tecnología. La verdadera innovación consiste en hacer que esa tecnología pueda incorporarse al sistema eléctrico con seguridad, con fiabilidad y con un riesgo asumible para quien invierte en ella. Este ha sido nuestro enfoque durante décadas y creemos que seguirá siendo la clave para acelerar la incorporación del hidrógeno a la generación eléctrica. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias. Sí, ¿ahora? Sí, se me oye. Bueno, pues nada, muchas gracias. En primer lugar, dejarnos dar las gracias a todos los panelistas, empezando por Susana de Pablo, de Nagas, continuando por Miguel Iradiel, de Empresarios Agrupados, una mesa muy interesante donde han compartido Miguel Churiaque, de Ansaldo Energía, y Jamín Nieto, de Siemens Energy, diferentes puntos de vista muy interesantes y, como no, finalmente las realidades, ¿no?, que comentaba en primer lugar Susana y que Luis Fernández y también el resto de panelistas han puesto encima de la mesa, ¿no?, que son ejecuciones reales. Impresionante el caso de Takasago Hydrogen Park, porque desde luego yo me he quedado con algún mensaje, voy a ser muy rápido, pero creo que interesante, de miles de horas de funcionamiento del ciclo completo de lo que es la central de ciclo combinado, suministrando energía eléctrica a Japón, ¿no? Con lo cual no estamos hablando de pilotos, terreles medios, sino instalaciones comerciales y con terreles comerciales entrando ya en operación, lo cual va a dotar de un aprendizaje y un conocimiento interesante. Rápidamente, algunos pequeños mensajes relevantes, porque no vamos muy bien de tiempo. Empezaba Susana de Pablo indicando el papel tan relevante que las centrales de ciclo combinado aportan al sistema energético, actualmente gas natural, y claramente me queda claro, después de las mesas y las exposiciones, que los tecnólogos estáis trabajando, y de una forma muy anticipativa, a que ese paso de gas natural a blending y hidrógeno, 100% hidrógeno, lo estáis llevando a cabo. Interesante los aspectos relevantes trasladados por Miguel Iradiel, ¿no? De, oye, pues qué, porque evidentemente esto es un workshop técnico, ¿no? ¿Qué diferencias hay? Porque las hay, entre gas natural e hidrógeno, retos tecnológicos que tienen que ser resueltos. Nos quedamos tranquilos porque estos retos tecnológicos se están analizando y se llevan analizando. Y en el caso de los tres fabricantes, llevan mucho tiempo analizándolos. El hidrógeno no es nuevo en las centrales de ciclo combinado, no para las turbinas de gas, pero sí para sistemas auxiliares, con lo cual nos dota de un conocimiento interesante a tener en cuenta, ¿no? Y ya, por último, bueno, pues Luis Fernández con lo que es estas instalaciones. A mí personalmente la de Takasago es la que más me ha llamado la atención, pero desde luego sin desmerecer el 2x1, ¿no? 2 proyectos en uno que ocurre en Utah, en Estados Unidos, ¿no?, con esas grandes cavidades salinas para poder aportar ese 30% de hidrógeno, ¿no? Al final nos queda claro que la demanda en volumétrica y en kilos hora de hidrógeno es brutal, con lo cual es interesante para esas centrales de ciclo combinado en co-firing, en co-combustión, pero muy interesante, que nos aportan realidades de mercado. Así que nada, yo creo que el objetivo del observatorio, de este workshop, que es diseminar y comunicar, y una de las funciones, y diseminar ese conocimiento tecnológico, se ha cumplido. Así que lo único que nos queda es daros las gracias a todos, los panelistas, los ponentes, los que nos estáis viendo en streaming y los aquí presentes. Muchas gracias.